Hola, mi nombre es Claudia Patricia Garzón, soy estudiante de segundo semestre de Pedagogía Infantil. A continuación voy a explicar un mapa conceptual para la actividad de la semana 4 en la materia Matemáticas Básicas. Es un mapa conceptual sobre el sistema numérico, propiedades y sus operaciones. Como pueden ver, el mapa conceptual tiene colores muy llamativos. Esto ayuda a la explicación y comprensión de los conceptos. Vamos a iniciar con la explicación de nuestro mapa. Vamos a darle un poco de zoom. Este mapa lo hice con la herramienta CMap Tool, una herramienta que es muy interesante para realizar nuestros mapas conceptuales. Me gusta mucho esta herramienta. Bueno, empezamos. Se dice que el sistema numérico, propiedades y operaciones se define como agrupaciones de números que guardan una serie de propiedades estructurales, los cuales se clasifican de la siguiente manera: números irracionales, números racionales, números naturales, números reales, números enteros. A continuación vamos a explicar los números irracionales. Es el signo con el que se representa. Es toda esta parte verde que corresponde a los números irracionales. Son números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas, por lo tanto no pueden ser expresados como fracciones. Ejemplo, el pi, las raíces, la razón de oro, el número de Euler. Tienen propiedades los números irracionales. ¿Cuáles son? Propiedad conmutativa, elemento opuesto, la multiplicación, distributiva, propiedad asociativa, número trascendente y número algebraico. Propiedad conmutativa. En la suma y la multiplicación se cumple la propiedad conmutativa según la cual el orden de los factores no altera el resultado. Elemento opuesto. Existe un inverso aditivo para la suma de números irracionales, es decir, que para cada número tienes un negativo que lo anula. La multiplicación es distributiva en relación a la suma y la resta. Propiedad asociativa, donde la distribución y agrupación de los números da como resultado el mismo número, de manera independiente a su agrupación. Y se dice que los números irracionales los dividimos en dos grupitos: número algebraico, número trascendente. Número algebraico surge de resolver alguna ecuación algebraica y se escribe con un número finito de radicales libres o anidados. En general, las raíces no exactas de cualquier orden se encuentran dentro de este conjunto, es decir, raíces cuadradas. Y número trascendente. Aquel puede que no se represente a través de un número finito de radicales libres o anidados. Estos provienen de otro tipo de operaciones llamadas funciones trascendentes. Este es nuestros números irracionales, esta parte verde que acabé de explicar. Ahora vamos a los números racionales, esta parte como moradita. Los números racionales se representan con una Q y son un conjunto de los números fraccionarios y números enteros representados por fracciones, divididos en los números racionales periódicos, los números racionales limitados.
Dice que los números racionales periódicos tienen sus decimales un número limitado de cifras, pero se diferencian de los números irracionales, porque de esas cifras se puede descubrir un patrón definido, mientras que en los números irracionales sus cifras decimales son infinitas y no periódicas. Entonces los números racionales periódicos se dividen en dos. Los periódicos puros, cuyo patrón se encuentra inmediatamente después de la coma, que acá podemos tener un ejemplo claro. Y también están los periódicos mixtos, de los cuales el patrón se encuentra después de un número determinado de cifras. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Seguimos con el otro grupo, que son los números racionales limitados. Dice que su representación decimal tiene un número determinado y fijo de cifras. Acá está el ejemplo. Acá lo podemos ver. Y a continuación seguimos con los números reales, que es toda esta parte azul, son los números reales. Pues es la definición y sus operaciones. Okay. Dice, los números reales es la unión del conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales. Recibe el nombre de conjunto de los números reales y se representa con una R. Las propiedades de los números reales. Está la propiedad de la suma, propiedad de la multiplicación, propiedad de la resta, sustracción. Vamos a empezar con la propiedad de la suma. Vamos a ver. Dice la propiedad interna. El resultado de sumar dos números reales es otro número real. Ejemplo. Aquí encontramos el ejemplo. Seguimos con una propiedad de la suma de los números reales, que sería la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Y aquí encontramos el ejemplo. Seguimos con la propiedad asociativa. Si se tiene más de dos sumandos, da igual cuál la suma se efectuó primero. Si A, B y C son tres números reales. Seguimos con existencia del elemento neutro aditivo. El 0, que es el elemento neutro de la suma, porque todo número sumado da el mismo número. Ejemplo, muy claro. Seguimos con la propiedad del elemento opuesto o el elemento inverso. Todo número real tiene un inverso aditivo, lo que quiere decir que si se suma el número y su inverso, el resultado es 0. Y aquí está el ejemplo. Y seguimos con la propiedad de la multiplicación de los mismos números reales. ¿Qué dice? Vamos un poco acá. Seguimos con la propiedad asociativa. Esta propiedad dice que cuando se multiplica tres reales dados o más, el resultado es el mismo, independientemente de cómo se agrupen y se multipliquen. Ejemplo. Acá tenemos nuestro ejemplo. Un poco. Seguimos con la propiedad de la multiplicación, que sería la propiedad interna. El producto de los números reales es un número real. Aquí se encuentra el ejemplo. Propiedades de la multiplicación, otra sería la propiedad conmutativa. De acuerdo con esta propiedad, cuando dos números se multiplican en diferentes órdenes, el resultado es siempre el mismo. Y aquí encontramos un ejemplo muy claro. Y
Terminamos con la propiedad de la multiplicación y vamos a seguir con la propiedad de los reales en la resta o sustracción. Todavía estamos con los números reales. Se dice que si el minuendo y el sustraendo son positivos, el minuendo es mayor que el sustraendo. Se efectúa la resta y el resultado es positivo. Y acá tenemos un claro ejemplo. Vamos a continuar con los números naturales. Como pueden ver acá, es la n, la letra que los representa. Y son un conjunto de números de cardenal infinito. Aparece como su nombre lo indica, en forma natural. Tengo un ejemplo acá, me pareció pues curioso, pero al mismo tiempo es un ejemplo muy claro. Los días de la semana, que son 7. Y vamos acá con los números enteros. La Z lo representa, esta es la letra que lo representa. Y se define, los números enteros son elementos de un conjunto de números que reúnen a los positivos. 1, 2, 3, a los negativos opuestos de los anteriores. Aquí podemos ver cómo se representa. Ya terminamos la clasificación de los números. Ahora vamos a ir a potenciación y radicación. Vamos a explicar un poco. Dice que potenciación es la multiplicación de varios factores iguales. Al igual que la multiplicación es una suma de varios sumandos iguales. La potenciación se considera una multiplicación abreviada. Acá tenemos pues la definición. Vamos a explicar un poco. La multiplicación de potencias de igual base. El producto de dos o más potencias de igual base A es igual a la potencia de base a exponentes respectivos. División de potencia de igual base. La división de dos potencias de igual base es igual a la potencia de base A y exponente igual a la resta de los exponentes respectivos. La misma base se restan los exponentes. Potencia de una división. En la potencia de una división de base A sobre B y exponente n, se procede a elevar cada uno de los exponentes de la base A, n. La potencia de una potencia de base A es igual a la potencia de base elevada a la multiplicación de ambos exponentes. Aquí tenemos un ejemplo de potenciación. Exponente es el 4, base es el 2, de lo que hablábamos anteriormente. Vamos a la radicación. Radicación. Es la operación inversa de la potenciación. La potenciación es una expresión matemática que incluye dos términos denominados base A y el exponente n. Raíz de un producto. La raíz cuadrada de un producto A por B es igual al producto de la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B. Raíz de un cociente. El cociente de la raíz de una fracción es igual al cociente de la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Y la raíz de una raíz, para calcular la raíz de una raíz, se multiplica los índices de las raíces y se conserva la cantidad subradical. Y acá está un ejemplo de radicación. El índice es el 3, el radicado es el 27, como pueden ver acá. Este es mi mapa conceptual. Espero haya cumplido con lo establecido en la plataforma. Muchísimas gracias.